empezar pues como a hablar sobre este tema, les quiero pues como contar pues como una percepción, pues como o algo que uno generalmente no tiene en cuenta, y es que acá en Colombia hablamos muy frecuentemente del síndrome icterohemorrágico, pero a la hora de buscar en diferentes pues como plataformas médicas y con diferentes términos de búsqueda, nos damos cuenta que el síndrome icterohemorrágico no es una entidad clínica que esté bien definida. Generalmente pues cuando los resultados pues que obtenemos son más en cuanto al enfoque clínico de la ictericia, pero desde un punto de vista más hepático y no tanto desde el punto de vista infeccioso como vamos a abordarlo en esta charla. Entonces, ¿de dónde viene en realidad este término que conocemos bien? Y viene del enfoque del síndrome febril agudo. Este pues es un cuadro que creo que muchos de nosotros conocemos, que es el enfoque pues del síndrome febril acá en Colombia o en general. El síndrome febril agudo se define como una fiebre que es de inicio repentino, que tiene menos de 7 días de evolución y que no tiene un foco infeccioso aparente. Generalmente se da en áreas tropicales donde hay muchas enfermedades endémicas infecciosas, y lo que nos propone el algoritmo es inicialmente descartar malaria, porque como veremos más adelante es una de las causas más frecuentes, y una vez hemos descartado malaria, vamos a clasificar a nuestros pacientes en diferentes síndromes clínicos dependiendo pues de las manifestaciones que presenten. Entonces acá les resalto aquellos que se presentan con hemorragia e ictericia, que son de donde muchas etiologías pues como que comparten ambas presentaciones, y de acá es de donde surge este término icterohemorrágico. Entonces, vamos a, ya dijimos la definición pues del síndrome febril agudo. Las manifestaciones ictéricas que van a presentar estos pacientes con fiebre, aparentemente pues sin un foco claro, van a ser la ictericia, la coluria, la colia, el prurito y el dolor abdominal. Obviamente siempre que nos enfrentemos a estos pacientes vamos a descartar las causas más frecuentes, como las causas biliares, como la colangitis o un absceso hepático. Siempre que tengamos hiperbilirrubinemia directa debemos igualmente hacer ecografía hepatobiliar, y las manifestaciones hemorrágicas se van a presentar por disfunción de la hemostasia primaria, que pueden ser petequias, epistaxis gingivorragia, o hemorragia más importante como hemorragia del tracto gastrointestinal, que incluso nos puede llevar a signos de bajo gasto o choque. Y las etiologías más frecuentes que se van a asociar a cada una de estas manifestaciones, vemos en el ictérico que están la malaria, la leptospirosis, la hepatitis y la fiebre amarilla, y en el hemorrágico principalmente el dengue, la riquecia, la leptospirosis y la fiebre amarilla. Como mis compañeros en las semanas anteriores expusieron malaria y dengue y las otras enfermedades transmitidas por vectores, en esta charla vamos a enfocarla principalmente en los otros tres diagnósticos diferenciales que nos quedarían. Para empezar entonces, la gran mayoría de datos epidemiológicos que tenemos sobre este tema son del estudio de fiebre en viajeros. Cuando vemos los estudios en este tipo de pacientes, vemos que la malaria es la infección más frecuente, es por eso que el algoritmo nos recomienda siempre descartarla de primero. Después vamos a tener el dengue y la riqueza en general en el mundo, y se dice que la leptospira no está pues como en este top 3 de causas, porque hay un subregistro importante debido a la dificultad diagnóstica de esta entidad. Acá les traigo una tabla, pues en realidad no se ve muy bien pues como los datos, simplemente les quería mostrar que son varios estudios de fiebre en viajeros, y como en todos estos la malaria fue la principal etiología al hacer pues como los estudios diagnósticos. Por lo tanto, en Colombia entonces dividimos el síndrome febril como malárico y no malárico. Nos vamos a enfocar hoy entonces en el no malárico. Dentro de las causas de no malárico en nuestro medio, el dengue, tanto grave como no grave, es la principal etiología, como Salomé pues nos mencionó muy bien el martes, y vemos cómo la leptospira en nuestro medio tiende a ser frecuente. No son muchos los casos por la dificultad diagnóstica. Por ejemplo, en el 2020 se hizo el diagnóstico de 30 casos de leptospira en Colombia, y vemos cómo Antioquia fue el segundo departamento en frecuencia de estos casos, y la gran mayoría de estos fueron en Medellín. Acá les traigo dos estudios pues colombianos. El primero fue un estudio que se realizó en Urabá,
ellos tomaron muestras de suero de pacientes que estaban en convalecencia, pues de pacientes febriles, de 220 pacientes que ya se habían descartado para malaria, y se dieron cuenta que las etiologías más frecuentes fueron dengue en un 37% de los pacientes, leptospirosis en un 14% y rickettsiosis en un de 2,7%. Y este segundo estudio fue un estudio que se realizó en Quindío, fue una corte transversal, estos pacientes tenían sospecha de dengue, entonces dentro del diagnóstico diferencial encontraron que si bien dengue fue la causa más frecuente, también la rickettsiosis y leptospirosis fueron diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en estos pacientes. Entonces vamos a empezar primero hablando con la leptospira. Esta pues se dice que es una enfermedad que ha venido como en reemergencia a nivel mundial. Se dice que es una zoonosis, pero también es una enfermedad que es transmitida por el agua, como veremos más adelante. Está causada por los serotipos patógenos de la Spirocheta leptospira. Esta es una bacteria que es aerobia obligada, pero tiene características de la membrana tanto de gram positivos como gram negativos. Se llama pues espiroqueta porque tiene esta forma pues como de espiral con dos formitas de gancho a los costados. Es muy importante saber que los animales son reservorios, principalmente la vamos a ver pues en roedores, caninos, porcinos, equinos o bovinos, pero para el ser humano la principal pues o el principal agente infeccioso pues o animal reservorio infeccioso va a ser la rata parda. Nosotros seríamos un hospedero accidental entonces de esta bacteria. ¿Cómo se da entonces la patogenia de la enfermedad? Entonces, la leptospira va a colonizar el túbulo renal de estos animales reservorios que ya mencionamos. Nosotros podemos entrar en contacto con estos animales de forma directa, bien sea por personas que tengan trabajos como veterinarios, granjeros o tecnistas, o que trabajen pues en refugios de animales, o podemos tener un contacto indirecto porque el agua o el suelo puede estar contaminada por la orina de estos animales que están colonizados en los túbulos renales con la espiroqueta, y generalmente vamos a estar más expuestos a estas infecciones cuando está este suelo húmedo, se, perdón, cuando este suelo se contamina pues con la orina de estos animales que están colonizados. Entonces el ser humano va a entrar en contacto con el animal o con el agua contaminada, bien sea por mucosas que están sanas o por lesiones en piel. Y acá vamos a tener inicialmente una fase de diseminación hematógena que será la fase leptospirémica. Las principales dianas de la bacteria van a ser el endotelio y el epitelio de los túbulos renales y nos puede llevar a un compromiso multiorgánico importante. En los principales órganos a comprometer va a ser el hígado, que generalmente es un daño hepatocelular y se da por el daño en las uniones intracelulares de los hepatocitos. Podemos tener hemorragia y congestión pulmonar o nefritis tubular intersticial, como veremos más adelante. La leptospirosis infecta a aproximadamente 1 millón de personas a nivel mundial y se dice que causa 60.000 muertes al año. Es endémica, como vimos, en países del trópico, donde se dan el 73% de los casos, y es frecuente que encontremos brotes de la infección después de periodos de lluvia o de desastres naturales. Los factores de riesgo en esta entidad están muy bien definidos. Tenemos varios factores de riesgo. El primero es el ocupacional, como vimos, aquellos pacientes que estén expuestos o que tengan contacto cercano con animales, o aquellos que trabajen en áreas o suelos que puedan estar contaminados con la orina de estos animales, como los agricultores o los pescadores. Se han descrito también brotes en deportes acuáticos, por ejemplo, el rafting, el kayak o los triatlones. Acá pues mencionar que es muy conocido el brote que se presentó en el triatlón de Springfield en 1998. En los desastres naturales por toda esta remoción de suelo y aguas que pudiesen estar contaminadas con orina principalmente de ratas, se pueden infectar tanto los brigadistas o los voluntarios como los mismos damnificados, y ya aquellos que tengan exposición a la orina de cualquier animal, tanto animales de compañía como de fauna silvestre, o que se encuentren o vivan en condiciones de saneamiento inadecuado. Este es un estudio que se realizó entre el 2012 y el 2016, un estudio observacional descriptivo, y lo que hicieron fue tomar los informes anuales de los eventos reportados al Civigila de leptospirosis. Entonces acá resaltar que inicialmente pues se notificaron 10.435 casos,
pero vemos cómo de esto solamente se obtuvo un diagnóstico confirmado por laboratorio en menos del 40%. Entonces acá vemos que el diagnóstico sí es difícil. Los departamentos con más casos fueron el Valle del Cauca y Antioquia. Y algo muy interesante de este estudio es que vemos cómo nos reportan aquellas asociaciones de riesgo con los pacientes que fueron reportados. Entonces vemos que de estos pacientes, el 43% había realizado actividades deportivas en ríos, el 47% tenía caninos en la vivienda, el 46% tenía ratas en el domicilio y otros porcentajes muy importantes tenían malas condiciones de saneamiento, como alcantarillas destapadas, ausencias de acueducto o que tuvieran pues una mala disposición de residuos cercano a su hogar de vivienda. La clínica de esta entidad, vamos a ver pues que en general no son tan claras, vamos a tener algunas perlas clínicas, pueden ser síntomas muy inespecíficos que fácilmente se confunden con las otras dos etiologías que presentaron mis compañeros. El periodo de incubación de esta entidad va a ser como en regla general de 7 a 12 días, pero puede ser tan largo hasta de un mes. La fiebre en esta entidad es muy característica que tiene un patrón bifásico, es decir, primero se presenta como una alza térmica, después entra en una fase de recuperación de 1 o 2 días y después vuelve a presentar otro pico febril. Es muy descrita pues la inyección conjuntival y la hemorragia subconjuntival que generalmente se acompañan de la ictericia. Podemos tener manifestaciones hemorrágicas, como lo habíamos mencionado previamente, como petequias, epistaxis o melenas. La cefalea acá va a ser generalmente severa y frontal y es muy característico que la cefalea generalmente se presenta después de que se quita la fiebre. Pueden tener síntomas respiratorios con una tos no productiva hasta en el 57% de los casos y como veremos los síntomas gastrointestinales son frecuentes en estas etiologías. Y un signo muy característico es el dolor y la sensibilidad muscular, que quizá el más conocido es aquel dolor en las pantorrillas de nuestros pacientes. Eh, Acá hablamos un poquito como más de esta fiebre que nos explica las fases de la enfermedad. La fase inicial se da en la primera semana generalmente y es la fase donde tenemos la leptospiremia. Acá vamos a tener los síntomas más inespecíficos, la fiebre, el escalofrío, las mialgias y la inyección conjuntival. Después entramos a una remisión temporal clínica que puede durar hasta 3 días y posteriormente hablaríamos de la fase inmune, que en este momento es importante recalcar que ya no tenemos la bacteria en sangre, sino que ya la tenemos más concentrada en orina. Entonces, en este punto de la enfermedad, para el diagnóstico es mejor medir las pruebas pues diagnósticas, realizarlas en orina. En esta fase pues de inmune sería como donde se presentarían las complicaciones más graves. Podemos tener hemorragia y síndrome de dificultad respiratoria, podemos tener una lesión renal importante, incluso se ha descrito miocarditis, es frecuente la uveitis y la meningitis. Es importante recalcar, pues como la enfermedad de Weil, que es esta presentación más grave de la leptospirosis, se puede presentar más o menos en el 5 a 10% de las infecciones graves. Se caracteriza por una triada, que es la ictericia, la hemorragia y la insuficiencia renal, pero pueden también tener síndrome pulmonar hemorrágico o disfunción hepática grave. Y cuando tenemos hemorragia alveolar, la mortalidad nos puede subir hasta un 50%. Los paraclínicos en esta entidad, vamos a ver pues que en la gran mayoría son similares, pero hay unas pistas que pueden ser de ayuda. Generalmente en el hemograma podemos tener leucocitos normales o leucocitosis, pero es importante recalcar que el 20% se puede presentar con neutropenia y la neutrofilia, si bien pues no es muy marcada, en el 20% la vamos a presentar. La trombocitopenia, a diferente del dengue y de la riqueza, como veremos, no es muy marcada y podría presentarse con anemia hemolítica, pero esto es una presentación más rara y más grave. En cuanto a la función hepática, vamos a tener aumento de la bilirrubina a expensas de la directa, vamos a tener la fosfatasa alcalina elevada y este es un dato clínico que nos puede orientar y es que generalmente la elevación de las transaminasas no va a ser muy marcada. Es raro que encontremos transaminasas mayores de 200 en estos pacientes. La CPK puede estar elevada en el 50% de los casos. Vamos a tener una lesión renal no ligúrica que en el uroanálisis nos va a orientar a NTI, a diferencia de las otras etiologías que van a ser más por necrosis tubular aguda, y es frecuente que esta función renal o esta lesión renal aguda la acompañen la hipocalemia y la hiponatremia.
El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Se han descrito pues entonces muchos métodos diagnósticos, sin embargo, la microscopía de campo oscuro y el cultivo no son prácticos en nuestro medio. La microscopía de campo oscuro requiere pues mucha experticia del observador y el cultivo se puede demorar hasta 13 semanas. Tenemos entonces ya pruebas moleculares y serología. Tenemos la PCR que nos va a depender mucho de la fase de la enfermedad en donde la vamos a pedir. Generalmente la primera semana, como vimos en la fase leptospirémica, la vamos a pedir en sangre y después de la segunda semana ya aumenta el rendimiento de esta prueba en orina. Podemos pedir IgM e IgG por ELISA. Esto lo vamos a pedir también en la fase inmune después de la segunda semana y lo ideal sería realizar el diagnóstico con microaglutinación. Sin embargo, pues esto es un diagnóstico que tiende a ser retrospectivo porque se requieren 2 muestras seriadas, más o menos con una diferencia de 10 a 14 días y que haya un aumento en los títulos de 4 veces. Generalmente se hablan de diferentes puntos de corte. Para lugares endémicos se habla pues de unos niveles significativos de microaglutinación de 1 en 800, con una sensibilidad y una especificidad muy buena, como podemos ver. Entonces acá un poquito como para resumir toda la información que hemos dado sobre la leptospirosis, es muy importante siempre preguntar el factor de riesgo o exposiciones epidemiológicas que sean importantes, sobre todo que estén expuestos a roedores pues, o ratas o que hayan estado en contacto con aguas dulces que pudiesen estar potencialmente contaminadas. De esto relacionar como esta exposición de riesgo con el periodo de incubación, que generalmente va a ser de 7 a 12 días. Recordar y preguntar siempre si hay otras personas que estén infectadas y estos brotes se pueden dar principalmente en épocas de lluvia. Recordar los datos clínicos que nos pueden orientar a esta entidad y es que va a tener la fiebre en patrón bifásico, que la cefalea se presenta después de la fiebre, es frecuente la inyección conjuntival, la hemorragia subconjuntival y el dolor en las pantorrillas de nuestros pacientes. En los paraclínicos, entonces, leucocitosis con neutrofilia. La neutrofilia es rara en las otras entidades que tienden a ser más virales. La hiperbilirrubinemia a expensas de la directa y acá recordar pues el patrón de aumento de las transaminasas que no va a ser muy elevado. Siempre que tengamos en una de estas etiologías, pues que estemos sospechando algún factor diferencial, la NTI nos debe orientar más hacia la leptospirosis, ya que las otras, como mencioné, se presentan más con necrosis tubular aguda y cuando esta lesión renal se acompaña de hipocalemia e hiponatremia, también nos podría apoyar el diagnóstico. Y el diagnóstico, recordar entonces los diferentes métodos, PCR, IgM pues directamente o microaglutinación y ahorita veremos cómo vamos a pedir estas pruebas pues en nuestro medio y más o menos cuánto se demoran en realizar. El tratamiento en realidad de estas dos etiologías que vamos a mencionar es un poco sencillo y se sobrelapa para las dos, entonces bueno, cuando tenemos la duda, generalmente debe ser pues instaurada los primeros 3 a 5 días desde que comenzó la enfermedad, ya que esto se ha visto que disminuye como la duración sintomática y la mortalidad de los pacientes. Cuando tenemos una leptospirosis grave, se recomienda tratar con penicilina o con ceftriaxona más frecuentemente, 1 a 2 gramos al día intravenoso por 7 a 14 días. Y en la leptospirosis leve a moderada, a la que podemos pasar a nuestros pacientes, incluso pues de forma ambulatoria, se les puede mandar doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día durante 7 a 10 días. Hay algunos autores que recomiendan dar ceftriaxona y doxiciclina como para cubrir algunos otros diagnósticos diferenciales, eh, como por ejemplo la salmonelosis, cuando estos pacientes se presentan con síntomas gastrointestinales importantes. Ahora vamos a hablar de la Rickettsia rickettsii. La Rickettsia pues son bacilos gram negativos pequeños, son intracelulares obligados y hay 4 grupos que todos tienen como agentes que son patogénicos. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el grupo de la fiebre manchada y este grupo, la Rickettsia rickettsii, es la especie más patogénica. Es una infección que está transmitida por artrópodos hematófagos, es decir, las garrapatas, las pulgas, los ácaros, y lo que hacen es que inoculan a través de la piel. Los mamíferos sirven como reservorio. Acá vemos que también tiene como un ciclo pues que se da en estos artrópodos, puede tener un ciclo urbano que es cuando estas garrapatas pues infectan a la rata y el ciclo rural es frecuente también o recordar que se pueden actuar como reservorios algunos animales domésticos como los caninos y acá a diferencia de la leptospirosis
estas garrapatas son más activas en verano, entonces en verano podemos tener más brotes de la enfermedad. En Colombia, generalmente tendemos a pensar que no es muy frecuente la riqueza, pero sí se han descrito brotes en nuestro país. Eh, Hay unos pues reportados como muy descritos en la literatura, en Tobía, en Villeta, Necoclí, Uramita, Córdoba y Turbo. Y la mortalidad que describe la literatura es muy variable. Algunos dicen que es menor del 1%, pero en otros textos podemos ver que la mortalidad aumenta hasta un 30%. La clínica entonces también va a ser inespecífica. Vamos a tener fiebre, malestar general y mialgias. Acá un dato clínico importante es que la fiebre, cuando no la tratamos, resuelve en 2 a 3 semanas, es decir, va a ser una fiebre que va a ser persistente, a diferencia que quizá uno de los diagnósticos más diferenciales más importantes de la riqueza es el dengue. Entonces, esta duración de la fiebre nos va a ayudar mucho porque en el dengue la fiebre dura menos de 7 días. Se va a presentar un exantema en el 90% de los pacientes, aparece más o menos entre el tercer y el quinto día, y un dato clínico importante es que va a tener una distribución centrípeta, es decir, que inicia en los tobillos y en las muñecas y va aumentando hacia el centro del cuerpo. Va a ser un brote que es macular o maculopapular, a diferencia del dengue, pues que empieza como en sentido contrario. Y puede tener compromiso palmoplantar, que se ha descrito hasta en el 80% de los pacientes, pero esto va a ser una manifestación tardía. Y otro hallazgo, pues en piel, nos dicen siempre como intentar buscar aquella lesión de entrada, pues, o como de la lesión que dejó la garrapata, pues, o el artrópodo. Sin embargo, estas lesiones es más frecuente encontrarlas en otro tipo de riqueciosis. La cefalea, en este caso, a diferencia de la leptospirosis, aparece junto a la fiebre, no después de la fiebre. Podemos tener linfadenopatías en el 27% de los casos, ictericias y síntomas gastrointestinales. Este es un estudio que se realizó en Colombia. Ellos querían ver más o menos cómo era la manifestación clínica de estas fiebres manchadas en los pacientes de Urabá. Cogieron 89 pacientes entre 2013 y 2014 y acá vemos cómo nos describen los hallazgos clínicos más relevantes. Clínicamente, pues empezaban con fiebre, cefalea, mialgia, artralgia, dictericia, náuseas o vómitos, y vemos cómo la trombocitopenia es uno de los marcadores más dicientes. También podemos tener manifestaciones graves de la enfermedad a nivel pulmonar. Pacientes pueden presentarse con disnea, con tos, incluso con insuficiencia respiratoria grave. Lesión va a ser perrenal, pero a diferencia de la leptospirosis, acá la uroanálisis nos va a orientar a una necrosis tubular aguda. En cuanto a la parte neurológica, podríamos tener encefalitis por rickettsiosis y es frecuente tener pues, alteraciones hemorrágicas, ya sea con coagulopatía o con necrosis cutánea. Los factores de riesgo para que los pacientes se presenten con estas manifestaciones graves son el alcoholismo, la edad avanzada o el uso de sulfonamida sea el descrito. En los paraclínicos, entonces, ¿qué nos va a orientar más a pensar en que estemos ante una rickettsiosis? Acá, a diferencia de la leptospirosis, que la trombocitopenia no era muy marcada, vamos a tener una trombocitopenia severa. Los leucocitos pueden estar normales o bajos y acá nos describen la linfocitosis, que no se describe tanto en otras etiologías que consideramos como diagnóstico diferencial. Los pacientes se pueden presentar con hipoalbuminemia, al igual que la leptospirosis podemos tener hiponatremia e hipocalemia, pero esta lesión renal va a tener hallazgos de necrosis tubular aguda. Y en cuanto a la función hepática, vamos a tenerla alterada, pero no hay un patrón pues como puntual que nos oriente a esta etiología. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? También tenemos pues como diferentes métodos diagnósticos, sin embargo, el cultivo es difícil de hacer. Generalmente pues estos patógenos se aerolizan y requieren laboratorios con un alto nivel de seguridad y la inmunohistoquímica de biopsias de piel no está disponible en nuestro medio. Entonces quedaríamos realmente con pruebas moleculares y con la serología, al igual que en la leptospirosis. En esta entidad es importante destacar que la serología la vamos a pedir por inmunofijación y vamos a pedir la IgG. La IgM se ha visto que no es tan sensible, entonces es mejor pedir la IgE y la microaglutinación también nos va a servir como un diagnóstico retrospectivo porque requiere las tomas seriadas con diferencia de 10 a 14 días y requerimos un aumento en el 4 veces de los títulos de esta microaglutinación. Y la PCR
es muy poco sensible en sangre, vemos que va a ser positiva más o menos en el 18% de los pacientes. Esto se puede ver aumentado cuando el paciente tiene una presentación clínica grave y aumenta la sensibilidad de esta PCR cuando la tomamos directamente de los brotes o de las escaras y las logramos encontrar. El resumen de la rickettsiosis como para tener en cuenta factores puntuales que nos orienten a esta etiología. Entonces, recordar el factor de riesgo que estemos expuestos ante artrópodos y recordar pues como las áreas de Colombia donde se han descrito brotes. El periodo de incubación va a ser de 10 a 14 días. Recordar que acá, a diferencia de la leptospirosis, si se presentan brotes de la enfermedad, no van a ser en épocas de lluvia, sino más frecuentemente en épocas calientes del año. Las perlas químicas, entonces la fiebre que va a ser prolongada, que nos va a ayudar a diferenciar del dengue, la cefalea que inicia con la fiebre y el brote que va a ser centrípeto y que nos puede comprometer palmas o plantas, que también nos va a diferenciar esto del dengue, que es su principal diagnóstico diferencial. En los paraclínicos, linfocitosis e hiponatremia con necrosis tubular aguda nos pueden orientar al diagnóstico y los métodos diagnósticos que van a ser la IgG o la microaglutinación con aumento de 4 veces los títulos. Y acá el diagnóstico, el tratamiento, perdón, preferido va a ser al igual que en la leptospirosis, la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 7 días. También mencionan que podríamos usar el cloranfelicol y una segunda línea para ambas enfermedades. A veces nos recomiendan que podríamos utilizar incluso acitromicina. Y voy a mencionar un poco de fiebre amarilla, que esto no es una enfermedad que sea frecuente en nuestro medio, pero fue como la fiebre hemorrágica original que se describió. Esta se podría agrupar de pronto más en aquellas enfermedades transmitidas por vectores por los mosquitos, ya que también se transmite por el mosquito de Aedes aegypti y tiene varios ciclos en los que interviene generalmente pues como el ciclo selvático que va a ser entre el mosquito y los monos, pero estos mosquitos pueden ingresar a un ciclo urbano donde vamos a entrar nosotros pues como en la ecuación. Es endémica y en algunos países producen brotes. Acá vemos como el gráfico de distribución de la enfermedad. En el 2018 hubo un brote importante en Brasil y África. Esto se dice que fue como por poca cobertura en la vacunación. Eh, en Colombia, en realidad, el último caso reportado fue en 2018, pero se dice que actualmente infecta más o menos a 80.000 a 200.000 personas al año en el mundo. En Colombia se han descrito como unas zonas de alto riesgo para la fiebre amarilla. Estos son los departamentos principalmente pues, de Amazonas, Casanares, Cesar, Guainía, y vemos como en Antioquia algunos municipios importantes son Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó. Y como les mencioné, el último caso reportado en Colombia fue en el 2018. Este mapita que vemos al lado nos muestra la distribución de los casos que se presentaron entre 2000 y 2019 y no es despreciable el número, si bien pues fueron varios años, pero la debemos tener en cuenta ya que se reportaron 215 casos confirmados, pero se reportaron al CIVIGILA 795 casos probables. La clínica, al igual que la leptospirosis, puede presentarse con patrón bifásico, ya que también tiene como varias fases de la infección. Acá destacar el periodo de la incubación va a ser más corto, de 3 a 6 días, esto tenerlo pues en cuenta si ha estado expuesto a áreas con mosquitos o picaduras de mosquitos recientes. Entonces, en las fases de la infección vamos a tener la fase preictérica, que se va a caracterizar por síntomas inespecíficos, va a tener una fiebre que si bien es una infección viral puede ser mayor de 39 grados centígrados. Acá generalmente tendemos a asociar la infección conjuntival con leptospirosis, pero vemos cómo también comparte esta característica. Y un hallazgo que no se describe en las otras entidades es el signo de Faguet, que es una bradicardia relativa asociada al nivel de la fiebre, es decir, no se ve ese aumento esperado en la frecuencia cardíaca con el aumento de la temperatura. Después de esta fase febril, vamos a entrar a una fase de remisión que puede durarnos 1 o 2 días y vamos a pasar a la fase de intoxicación, que el 20% de los pacientes llegan como a esta fase grave, en donde vamos a tener el mayor compromiso multiorgánico. Podemos tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, manifestaciones hemorrágicas graves y acá vamos a tener la ictericia. Por eso se denominan como fase ictérica y fase preictérica.
Se dice que estos pacientes cuando comprometen el hígado y el riñón pueden tener una mortalidad tan alta hasta del 50% a los 7 a 10 días y cuando compromete el cerebro, que vemos a los pacientes ya encefalopáticos, puede tener una mortalidad hasta del 30%. En los paraclínicos también vamos a tener leucopenia con neutropenia. Esto nos ayudaría a diferenciar de la leptospirosis. La trombocitopenia es frecuente en la mayoría de estas entidades, pero como hallazgo acá como a diferenciar con la leptospirosis es que va a haber un aumento alto de transaminasas. Esta elevación de las transaminasas se asocia con la severidad de la infección y generalmente vamos a tener un aumento mayor de la AST que la ALT. También vamos a tener hiperbilirrubinemia directa, generalmente van a ser valores muy altos. Podemos tener lesión renal prerrenal, a diferencia de la leptospirosis con necrosis tubular aguda. Y en el uroanálisis podemos tener proteinuria, que puede estar incluso en rango nefrótico. Vamos a tener alteraciones importantes de la coagulación y acá, a diferencia de las otras entidades, nos reportan que los pacientes pudiesen presentarse con hipoglicemia. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con las mismas dos ayudas diagnósticas que tenemos para las otras entidades principalmente. La PCR o las pruebas moleculares las vamos a realizar los primeros días de la enfermedad y la serología las vamos a pedir ya en esta fase que generalmente va a ser convaleciente. La IgM nos puede aumentar en el sexto día y la IgG en el día 14. También se dice que lo ideal sería hacer como varias tomas seriadas y hacer el diagnóstico con el aumento de 4 veces los títulos. Nuestro como pequeño resumen para enfocar pues como los datos que acabamos de dar, recordar que se transmite por la picadura de mosquitos, el periodo de incubación va a ser más corto, de hasta 6 días. El último caso en Colombia fue en el 2018, sin embargo, como vemos, es un diagnóstico muy parecido a la leptospirosis, por lo cual lo debemos tener en cuenta. Las perlas clínicas vamos a tener la inyección conjuntival que se va a presentar en la fase preictérica y en la leptospirosis se va a presentar conjunto a la ictericia. Esto nos puede ayudar a diferenciarlo y el signo de Faguet, que es esta bradicardia relativa a la temperatura. En los paraclínicos, recordar entonces el aumento más importante de la AST que la ALT y el uroanálisis que va a tener proteinuria en rango nefrótico, necrosis tubular aguda y asociado pues a una lesión renal prerrenal. Y el diagnóstico con pruebas moleculares o serología. Entonces uno a veces se enfrenta pues como a ver si en nuestro medio sí se realizan estos estudios y sí, en realidad podemos mandar serología y PCR, lo que pasa es que la mayoría de hospitales no los procesan, entonces estas dos muestras se mandan al Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Aquí ellos nos dicen que la serología pues como se deben mandar dos muestras seriadas con 15 a 20 días de diferencia, pues se nos va a demorar hasta 20 días y la PCR si la mandamos sí nos puede llegar un poco más rápido. Recordar entonces, sobre todo en la leptospira, si vamos a mandar la PCR en sangre o en orina, dependiendo el momento de la enfermedad. En cuanto a la malaria, no hay pruebas rápidas, pero pues tenemos la gota gruesa que sí la realizan en muchos hospitales. Y la microaglutinación no la realiza el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, sino que esta se debe mandar al laboratorio departamental. Sin embargo, esto se puede demorar varios meses y nos dicen que ellos lo que hacen es tomar los serobares específicos, pero de datos epidemiológicos de Estados Unidos y Europa, por lo tanto no sabemos si los serobares con los que ellos cuentan sí son los serobares que tenemos en nuestro medio. Y acá como para concluir, pues como ya toda esta fase de presentaciones de enfermedades transmitidas por vectores y síndrome icterohemorrágico, entonces decir pues o aclarar que la gran mayoría de ellas se va a presentar con brotes, sin embargo, pues brotes de la enfermedad, no en piel, el brote de la malaria se va a presentar en épocas de lluvia con movimientos poblacionales grandes, al igual que el del dengue y el de la leptospirosis. Sin embargo, el de la rickettsiosis va a ser principalmente en primavera o verano o en épocas calientes. Los factores de riesgo o exposiciones importantes a tener en cuenta a la hora de interrogar a los pacientes, aquellos pacientes que hayan estado expuestos a picaduras de mosquito, entonces pensar en malaria, dengue o fiebre amarilla. Cuando los pacientes de pronto pudieron estar en contacto con animales o directamente con lugares que tuvieran estos artrópodos, pensar en riqueza
y los factores de riesgo bien descritos de la leptospirosis, que son contacto con animales o con aguas dulces que pudiesen estar contaminadas. El periodo de incubación es un dato muy importante. El dengue se va a presentar entre 3 a 7 días y la fiebre amarilla también más o menos una semana. Esto nos lo va a ayudar a diferenciar de las otras etiologías que tienen periodos de incubación más largos y recordar que en la malaria pues se pueden presentar hasta más de un mes pues si estamos ante una infección por Plasmodium vivax. El patrón de la fiebre va a ser importante, el patrón bifásico, entonces lo vamos a pensar en fiebre amarilla o en leptospira. La fiebre periódica nos va a orientar hacia malaria, cuando es de corta duración nos va a orientar pues en dengue o en fiebre amarilla también, pero cuando es prolongada vamos a pensar más en riqueza o en malaria. La cefalea que aparece con la fiebre se presenta en dengue y en rickettsiosis, y cuando aparece después de la fiebre nos pudiese orientar más hacia un diagnóstico de leptospirosis. Y los brotes en la piel, recordar que va a ser como un hallazgo importante para diferenciar entre estas dos etiologías. El del dengue inicia en tronco y el de rickettsia inicia en tobillos y en muñecas y se va a ir expandiendo hacia el tronco y nos puede comprometer palmas o plantas. En cuanto a los ojos, la inyección conjuntival la podemos tener en fiebre amarilla o en leptospirosis. Generalmente en la fiebre amarilla va a ser en la fase preictérica y en la leptospirosis la vamos a tener junto con la ictericia, al igual que la fotofobia o la hemorragia subconjuntival. La bradicardia puede ser un hallazgo importante cuando estemos ante una sospecha de fiebre amarilla. El dolor en las pantorrillas nos va a orientar hacia leptospirosis y la diarrea, como vimos, se puede presentar en muchas de estas entidades, entonces no nos va a servir pues como para hacer un diagnóstico diferencial u orientar a una u otra patología. ¿Qué vamos a tener en los paraclínicos que nos orienten a los diagnósticos diferenciales que tenemos? La anemia principalmente grave la vamos a tener en malaria, el dengue y la rickettsiosis nos van a comprometer la trombocitopenia más grave, pero todas pueden darnos trombocitopenia. El aumento pues del hematocrito, la hemoconcentración es más descrita en el dengue. La leucopenia va a ser el hallazgo de los leucocitos más frecuente. Recordar que la leptospirosis pudiese darnos leucocitosis con neutrofilia, pero en todas estas etiologías podemos tener los leucocitos normales. El perfil hepático nos va a orientar a algunas, nos va a dar pues como algunas perlas o pistas clínicas. Recordar entonces que la leptospirosis no nos va a dar un aumento importante de las transaminasas, la fiebre amarilla sí, pero nos va a aumentar más la AST que la ALT, y cuando estemos ante un caso de un dengue que tenga transaminasas mayores de 1000, vamos a estar ante un caso de dengue grave. La hiperbilirrubinemia la vamos a encontrar pues en la gran mayoría de las patologías. En fiebre amarilla puede ser muy elevada y a expensas de la directa, al igual que en la leptospirosis. La lesión renal en todas, recordar que la única que nos va a dar nefritis tubulointersticial va a ser la leptospira. La gran mayoría se presenta con necrosis tubular aguda, y como datos diferenciales, la fiebre amarilla pudiese darnos proteinuria en rango nefrótico, y si vemos hemoglobinuria nos podría orientar a la anemia hemolítica de la malaria. La hiponatremia e hipocalemia en leptospirosis y riquecia. Y pues hablar pues ya de la malaria, de signos pues graves que nos pueden dar acidosis de hiperlactatemia o LDH elevada. Un poquito pues como de imágenes que no mencionamos, pero puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial. En la malaria edema pulmonar, la hemorragia pulmonar es grave en la leptospirosis, lo vamos a ver como unos infiltrados alveolares difusos, y en el dengue, más que compromiso alveolar, vamos a ver derrame pleural. Al igual pues que compromiso pues como de toda extravasación del líquido que nos puede mostrar ascitis o engrosamiento perivascular. Y ya para concluir, recordar pues que el síndrome icterohemorrágico no es una entidad que esté muy bien definida en la clínica, comprende muchas etiologías infecciosas que se manifiestan de forma común y las debemos conocer. Colombia es un país endémico para muchas de estas etiologías, por lo tanto debemos saber cuándo sospecharlas y cómo diagnosticarlas. Debemos hacer un interrogatorio juicioso que nos detecte sobre todo estos factores de riesgo, o pues exposiciones epidemiológicas importantes, y conocer en qué momento de las enfermedades vamos a mandar cada una de las ayudas diagnósticas que tenemos. Ante la duda diagnóstica debemos descartar siempre lo más frecuente, que van a ser malaria y dengue, y recordar que muchos de estos diagnósticos van a ser retrospectivos, bien sea porque mejoraron con el tratamiento empírico o porque el diagnóstico nos llegó pues tarde, ya cuando el paciente había salido pues como de la enfermedad. Muchas gracias.
pregunta, duda. Profe Aleja. Labris, nada, yo quiero felicitarte. Hiciste de pronto, bueno, dos cositas así puntuales. Tú mencionaste la cefalea de la leptospira, pero no sé si se me pasó o no escuché si mencionaste que daba meningitis aséptica. Profe, no la puse pues ahí como en los diagnósticos diferenciales, pero sí puse pues que en la fase grave podría comprometer pues las meninges. Ah, eso, porque a veces son esas cefaleas y el cuadro clínico y el hecho pues de que tenga meningitis no hace como cambiar el diagnóstico, sino que puede ser de las cosas que está presentes pues como en la fase grave de la leptospirosis, que uno puede tener meningitis aséptica en ese diagnóstico ahí asociado con esa cefalea. Y otra cosita que, pero yo creo que, no sé si fue un error más de verbal, que dijiste que el diagnóstico de riqueza se hacía con inmunofijación, porque los anticuerpos contra riqueza se buscan es con inmunofluorescencia indirecta. Ah, IFI, sí, sí, creo que lo dije Sí, mal, pero es con IFI, sí. eso, y no con inmunofijación. Y ahorita, pues como en la conclusión me mencionas que leptospiras transaminasas menor de 200, lo único es que tanto riqueza como leptospira, cuando uno lee, si le dicen que menos de 200, 300 máximo de transaminasas como entre el diagnóstico diferencial. O sea, la riqueza también está ahí, en seres de las que no elevan tanto. Tanto las... De resto, nada, quería felicitarte, lograste abarcar los temas con los datos claves, desde la epidemiología local y abarcando cosas globales. Y mira que lograste concluir como todo el núcleo de los temas que venimos tratando los últimos días. La verdad te felicito. Estoy bastante contenta. Muchas gracias, profe. Bueno, si alguien más tiene una duda o si no, pues damos concluida la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse y esperemos